tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Espero te encuentres muy bien en este momento en el que estés viendo este video. En esta ocasión vamos a retomar este estudio del libro de los Hechos que hemos estado haciendo durante todo este año. Vamos a retomar ahí donde nos quedamos la última ocasión que veíamos este libro. Vamos a ir a Hechos capítulo 20 y vamos a leer del verso 25 en adelante. Si gustas ahí ir tomando tu Biblia, si la tienes ahí a la mano, para que vayas buscando esta porción y me acompañes en esta lectura y en este estudio del libro de los Hechos. Pero de igual manera, primero que todo, como en las anteriores ocasiones, quiero hacer una oración para poner este tiempo en manos del Señor y sea Él hablando a nuestras vidas. Si gustas acompañarme, cierra tus ojos y oremos al Señor. Señor, gracias, Padre, por tu bondad, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por tu misericordia, Padre. Señor, te agradecemos en este momento, Señor, nos des la oportunidad, Señor, una vez más, Señor, de poder estar reunidos, Señor, aquí en este momento, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para meditar en ella, Señor, y para poder escucharte, Señor, por medio de ella, Señor. Te pedimos, Padre, que seas con nosotros en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos acompañe, Señor, y nos guíe en este estudio del libro de los Hechos, Señor, y que seas tú, Padre, hablando a la vida de las personas, Señor. Que muevas nuestros corazones a ti, Señor, y que nos acerquemos y aprendemos cada vez más y más de ti, de tu palabra, Señor, y de lo que quieres para nosotros en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, Señor, y te lo agradecemos todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como te comentaba, vamos a continuar con este estudio del libro de los Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 20, verso 25 en adelante. De hecho, vamos a terminar este capítulo y pues vamos a empezar. Dice ahí en el verso 25: Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Aquí termina el capítulo 20 y hasta aquí nos vamos a quedar en esta ocasión. En lo personal vamos a ir, vas a notar que a lo mejor voy y vengo entre todos los versos, ¿no? En lo personal me pareció lo mejor para poder entender un poco lo que meditaba en ese momento en el que preparaba este estudio, ¿no? Y la anterior ocasión veíamos un poco el inicio de este discurso, ¿no?, de despedida de Pablo para las iglesias de Asia, ¿no? Y notábamos en ese discurso de nueva cuenta el gran testimonio que daba Pablo a todas las iglesias y a toda la gente que lo rodeaba, ¿no? Pero en esa ocasión veíamos que no solamente era el testimonio de vez en cuando, sino que era un testimonio constante de Pablo, un buen andar en su vida, un buen actuar en sus cosas y en las cosas que Dios le pedía. Era constante en su vida, no era solo de un momento, sino era de siempre. Y veíamos que este debería ser lo que nosotros también hiciéramos con nuestra vida, con nuestro buen testimonio. Pero
además de eso, leíamos que Pablo, como parte de este testimonio, de esto que él hacía, servía al Señor, dice, humildemente, ¿no? Siempre dando la gloria y la honra a Él, ¿no? Y no queriendo glorificarse a sí mismo, sino solo al Señor. Y lo hacía con toda humildad, como veíamos, pero además con sufrimiento, ¿no? Este sufrimiento que era constante en la vida de Pablo, en esta obra que le había sido encomendada, ¿no? Constantemente hemos visto que su vida corría peligro, ¿no? Y aún así esto lo hacía Pablo, ¿no? Y lo veíamos en este discurso, cómo les decía y cómo les recordaba a todas estas iglesias y a toda esta gente, a estos líderes, ¿no? Porque principalmente este mensaje estaba dirigido a los que iban a quedar como líderes, obispos, como pastores de estas ovejas, como estos ancianos, ¿no? Que se les llama. Y les recordaba todo esto, ¿no? Y les recordaba, ¿no? Que él, además de ese sufrimiento y este servicio al Señor y esta humildad que él presentaba, ¿no? Él llamaba a las personas a arrepentirse y a que creyeran en Jesús, ¿no? Esto era un poco lo que veíamos la ocasión anterior, la última vez que veíamos este estudio del libro de los Hechos, ¿no? Pero en esta ocasión vemos que Pablo continúa hablándole a estas personas, y algo que inicialmente no llamó mi atención, ¿no? Es que Pablo les dice que ninguno de ellos volverá a verlo, ¿no? Y esta primera parte que vemos en esta ocasión, esta frase que les dice, causa un gran conflicto para ellos, ¿no? Les causa una gran tristeza, ¿no? Un gran dolor, ¿no? Y esto lo podemos ver más adelante al final de este capítulo, ¿no? En el verso 36 en el verso 37 y 38 dice que entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, ¿no? En esta ocasión vemos que inicia diciéndolo esto, pero al final de este capítulo vemos cómo causó un gran daño en ellos, ¿no? Una gran tristeza esto. Estas palabras que Pablo les dijo, ¿no? De que ninguno de ellos volvería a verlos, ¿no? Y pensaba un poco, ¿no? en esta parte, ¿no? ¿Por qué les había dolido tanto que Pablo los dejara, ¿no? Y creo yo que todo esto está relacionado con este testimonio, ¿no? Pero como todas estas acciones que Pablo hizo y como todas la ayuda que les llevó y lo que les predicó y lo que les habló y lo que les enseñó había causado un gran impacto en la vida de todas estas personas, ¿no? Creo que esto fue el resultado, ¿no? de esta vida entregada completamente al Señor, ¿no? que hemos hablado en anteriores ocasiones, ¿no? Y en el que en ningún momento, como te decía, él busca exaltarse a sí mismo, sino exaltar al Señor, ¿no? Que el Señor, que Dios sea glorificado, ¿no? Y creo que todas estas cosas, ¿no? Causan, como te digo, un gran impacto en la vida de las personas, ¿no? Incluso más adelante también en esta porción, Pablo les hace ver que en ningún momento fue una carga para ellos, ¿no? En el verso 33 y 34 lo podemos ver ahí, dice que ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, los que están conmigo, estas manos me han servido, ¿no? Que todo lo que Pablo les dice, ¿no? Que todo lo que él ha necesitado, que todo lo que su gente cercana ha necesitado, lo han, digamos, conseguido por ellos mismos, ¿no? Digamos que es el fruto de su trabajo. Pablo se dedicaba a hacer tiendas, ¿no? Como lo veíamos en anteriores ocasiones, y trabajaba y predicaba al mismo tiempo, ¿no? Entonces, todas estas cosas que él hacía, ¿no? Las predicaciones que él les daba, su trabajo, ¿no? Lo que les ayudaba a la gente, ¿no? Creo que esto fue como algo que impactó en gran manera la vida de todas estas personas que conocieron a Pablo, ¿no? Y que escucharon todas estas cosas que él les hablaba, ¿no? Pablo, de esta manera, haciendo todas estas cosas, logró ayudar a mucha gente, ¿no? Y transformó sus vidas, ¿no? Por medio de la palabra que les llevaba, con sus actos, con su buen testimonio siempre, hizo que la gente sintiera un gran afecto por él y impactó sus vidas enormemente, y fue por esto que todo él hacía, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Y meditaba en esto y creía y
pienso esto, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo, ¿no? Creo que de igual manera nuestra vida tiene que impactar, así como la vida de Pablo impactaba y el testimonio y todo lo que él hacía, toda su vida completa entregada al Señor impactaba en gran manera a estas personas, hasta el grado de que cuando él les dice que no lo volverán a ver, ninguno de ellos lo volverán a ver, les causa una gran tristeza, ¿no? Y lloran enormemente porque no lo van a volver a ver. Ellos querían que se quedara o que en algún momento regresara con ellos, pero esto les dice Pablo que no va a suceder, ¿no? Y es de gran tristeza para ellos, ¿no? Y creo que de la misma manera que la vida de Pablo impactó a la gente que conoció y que enseñó, ¿no? Creo que en nuestra vida como creyentes, nuestro andar en la fe, nuestra vida en Cristo también tiene que impactar la vida de la gente que nos rodea, ¿no? Ya sea gente cercana o simplemente conocidos o gente que trabaja con nosotros, que estudia con nosotros, ¿no? Que de repente cruza el camino con nosotros, también tiene que impactar nuestra vida, la vida de ellos, ¿no? Incluso recordaba en una anterior ocasión, ¿no? Cuando Pablo y los demás predicaban, ¿no? Y había gente que no quería que ellos hicieran esto, acusándolos con ciertas autoridades, ¿no? Les llamaban de cierta forma, ¿no? Y en esa ocasión hacía yo como recalcaba esto, ¿no? Y ellos decían que estas personas, Pablo y los demás, eran los que trastornaban al mundo, ¿no? Y creo que Pablo, por decirlo de algún modo, digamos de una manera positiva, trastornó la vida de las personas, impactó su vida, ¿no? Y creo que este es el ejemplo que nosotros debemos seguir, ¿no? Que nuestra vida, ¿no? Nuestro andar en la fe, como te digo, nuestra vida en Cristo tiene que impactar la vida de las personas, ¿no? Al grado de que ellos puedan ser movidos al Señor, ¿no? Y que, si bien, como lo he comentado en otras ocasiones, no necesariamente con una predicación que tú tengas que dar o algo así, ¿no? O algo parecido, ¿no? Que tengas que ir a predicar a sus casas o así, sino simplemente toda tu vida tiene que representar lo que tú crees, ¿no? Tiene que presentarle a la vida de los demás esa fe que tú tienes, ese deseo y ese gozo que has tenido en Cristo Jesús, ¿no? Y creo que esto tiene que ser así con nuestras vidas, ¿no? Y aunque sea difícil muchas veces para nosotros, ¿no? Poder hablar de estos temas, ¿no? Aunque no debería ser así, ¿no? Pero muchas veces es así, ¿no? A veces se nos complica, ¿no? Hablar de estos temas, ¿no? Hablar la palabra a la gente que nos rodea, porque muchas veces vamos a ver que va a haber un rechazo, ¿no? Inmediato a lo que les estamos diciendo, y eso puede ir a nosotros, digamos, como mermando, ¿no? Nuestras ganas, nuestro deseo de seguir hablando de esto, ¿no? Debemos de seguir compartiendo esto, ¿no? Porque como dijo Pablo, ¿no? Necesitamos hablarles y decirlo, como les dijo, lo veíamos en la anterior ocasión, hacerles ver lo que puede ayudarles en gran manera a sus vidas, ¿no? Lo que puede ayudarles a vivir mejor, les decía él, ¿no? Yo he hablado y lo vuelve a decir ahí, ¿no? Yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Nosotros tampoco debemos rehuir hablar esto, ¿no? Porque esto es lo más importante, la mejor ayuda que uno le pueda llevar a alguien, más allá de que si tienes la oportunidad, y no está mal, ¿no? De ayudar económicamente si está dentro de tus posibilidades, sino en especie o con algún otro tipo de ayuda que tú puedas llevar. Cualquier ayuda es buena, ¿no? Pero creo que lo principal que debemos mostrarle a la gente y hablarle a la gente es esto que conocemos nosotros y que nos ha servido a nosotros para ser bendecidos, ¿no? Esta palabra del Señor que ha sido traída a nuestras vidas, ¿no? Que ha restaurado nuestras vidas y que puede restaurar la vida de las personas. Es lo principal que debemos llevar a la vida de la gente, ¿no? Este mensaje de salvación y de redención que encontramos en Jesús nosotros, y que ha sido de gran ayuda para nosotros, esto también va a traer de igual manera gran bendición para la vida de las personas, ¿no? Y creo que esto debemos tenerlo muy en cuenta nosotros, ¿no? Pero luego Pablo continúa y les hace ver algo, ¿no? Algo que llama la atención, ¿no? Por ahí en el verso 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Pero algo anterior a esto,
dice que en el verso 26, perdón, dice que yo por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y Pablo hace un poco de referencia a una porción de Ezequiel en el capítulo 33, en el que se habla de Dios, habla a Ezequiel, ¿no? Y le habla de que cuando él manda la guerra a ciertas ciudades y las personas de esa ciudad ponen a una persona, a un vigilante, a un atalaya, dice ahí, el cual al momento de ver que viene el peligro, digamos, toca una trompeta y como avisando, ¿no?, a toda la demás gente que el peligro se acerca, ¿no? Y entonces la gente, en teoría, va y se resguarda y se protege y se prepara para esto que viene, ¿no? Pero que Dios le dice a Ezequiel, ¿no?, que si este atalaya toca la trompeta y la gente que está ahí escuchando no hace nada por resguardarse, por cuidarse de este peligro que viene, la sangre, dice que la gente va a morir por sus pecados, pero la sangre de esta gente que muere no va a caer sobre esta persona, ¿no? Y esto es lo que Pablo les dice en ese momento, ¿no? Como diciendo, ¿no?, yo hice lo que me correspondía, ¿no? Yo avisé de este peligro que había en sus vidas, ¿no? Y de este, vamos a decirlo así, ¿no?, este pecado, ¿no? Y estos problemas que habían y todo esto malo que había en sus vidas. Y yo los enseñé, yo los instruí, yo les avisé. Entonces yo ya no soy más responsable de lo que pase con sus vidas, ¿no? Estudiando esto recordaba o veía un pasaje de Romanos, ¿no?, capítulo 14, verso 12, ¿no?, en el que dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O en otra versión, en la versión NTV, dice: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios, ¿no? Y era algo, digamos, como lo que Pablo les estaba diciendo, ¿no? Él había hecho lo que le correspondía, ¿no? Había, como dice ahí, no había rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y por lo tanto, él les decía, ¿no?, yo ya no soy más responsable, ¿no? Y creo que esto es así, ¿no? Como dice ahí en Romanos, ¿no?, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo, ¿no? Pero pensando en esto, ¿no?, como te decía, ¿no?, Pablo les advertía, ¿no? Les advirtió, digamos, del peligro que acechaba en sus vidas, ¿no? Y los ayuda, los instruye para que puedan salvarse, ¿no? Para que puedan que el peligro no los alcance, ¿no? Que, digamos, que la muerte no los llegue, la espada no llegue, ¿no? Y pensando en esto, ¿no?, yo decía, ¿no?, nosotros somos el atalaya, ¿no? Nosotros somos ese vigilante o esa persona, ¿no?, que ha sido puesta ahí para prevenir a la gente, para ayudar a la gente a que se den cuenta y noten el peligro que puede rodear sus vidas, ¿no? Nosotros, al igual que Pablo, hemos recibido este llamado, ¿no? El mismo llamado que Pablo recibió lo hemos recibido nosotros, ¿no? Y así como él predicaba y anunciaba que era necesario arrepentirse y creer, ¿no? El mismo Jesús predicaba lo mismo, ¿no? Y de esta manera Pablo ayudaba a muchas personas, ¿no? Y que pudieran abrir sus ojos, ¿no? Y darse cuenta que el peligro que rodeaba y que acechaba y rodeaba sus vidas, ¿no? Creo que también nosotros debemos ayudar a las personas a ver esto. Nosotros somos ese atalaya o ese vigilante o esa persona escogida por Dios, ¿no? En este caso para hacerle ver a la gente lo que está mal en sus vidas, ¿no? Y que de esta manera nosotros podamos ayudarnos, ¿no? Y mostrarles, ¿no?, que por medio de la obra de Dios en sus vidas pueden ser librados de todo mal, ¿no?, de todo peligro, y hacerles ver, ¿no?, que su vida puede ser restaurada por completo, ¿no?, por medio del poder de Dios obrando en sus vidas, ¿no? Cuando ellos crean, ¿no?, y entreguen su vida al Señor, esto va a cambiar por completo, ¿no? Y después de esto, ¿no?, Pablo, vemos ahí que dice ahí que los manda a ver por el rebaño cual han sido encomendados, ¿no? Pero algo que me llamó la atención, ¿no?, es que primero les dice, ¿no?,
que los manda, que dice, pero por tanto mirad por vosotros, dice primero, ¿no? Los manda a cuidarse primero por sí mismos, ¿no? Y después también agrega, ¿no? Y por todo el rebaño, ¿no? Primero por vosotros y luego por todo el rebaño también, ¿no? Y creo que se relaciona un poco, ¿no? Con esto de que leíamos en Romanos, ¿no? Que cada uno responderá por sí mismo ante Dios, ¿no? Y también me recordaba un poco algo que leía en Mateo capítulo 7, verso 5, ¿no? En la cual dice que primero hay que sacar la viga que tenemos en nuestro propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, dice. Jesús les dijo esto a sus discípulos y a toda la gente, ¿no? Que estaba escuchando. Y creo que esto se relaciona con esto, ¿no? Primero ver por nosotros, ¿no? Creo que de alguna manera si queremos ayudar en la vida de las personas, si queremos traer consuelo, ¿no? Y paz, primero tenemos que, digamos, por decirlo de algún modo, estar bien nosotros mismos, ¿no? Tener una buena relación con Dios. Y creo que por esa misma forma Pablo lo expone así, ¿no? Porque si bien, como te decía, esto hablaba a los líderes de las iglesias, ¿no? A estos pastores que iban a quedar como encargados de todas estas iglesias, Pablo les hacía ver que también era necesario que primero vieran por ellos, ¿no? Que tuvieran una buena relación con Dios, que estuvieran cerca de la palabra, ¿no? Para poder ayudar a la vida de las personas, ¿no? Y luego les manda que también vean por todos los demás, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? Pero me preguntaba yo, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar una forma, digamos, de ver por nosotros mismos y que de esta misma forma pudiéramos ayudar a los demás? Y creo que podemos encontrar una respuesta ahí mismo en el verso 32, ¿no? Que dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, ¿no? Dice ahí Pablo en el verso 32, encomendándonos a Dios y a su palabra, que tiene poder para sobreedificaros, ¿no? En segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17 dice que toda la escritura es buena para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que todos estemos preparados para todo, ¿no? Y para toda buena obra, ¿no? Y en Hebreos capítulo 4, verso 12 podemos ver que dice que es más, que su palabra, ¿no? Es más cortante que espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos, ¿no? Entonces, si quisiéramos, como te decía, encontrar una forma en la que podamos ayudarnos a nosotros mismos y que de esta manera también podamos ayudar a los demás, lo podemos ver, como te decía, ahí en el verso 32. Creo que podemos encontrar la respuesta ahí mismo, ¿no? Dice, encomendándonos a Dios. Esa es una gran manera, ¿no? de poder ayudarnos a nosotros mismos, pero también dice, y a la palabra de su gracia, ¿no? Siendo constantes, ¿no? En la lectura de la palabra y yendo en todo momento a ella, ¿no? En cualquier situación, en cualquier momento o en cualquier duda que tengamos, ¿no? Su palabra es, como dice ahí, es buena para redarguir, para corregir, para instruir, ¿no? Para enseñarnos, ¿no? Lo que es correcto. Y al momento de saber nosotros y de ser instruidos, podemos ayudar a la vida de las personas, ¿no? Y su palabra penetra hasta lo más profundo, ¿no? De esta manera podemos ayudarnos a nosotros y poder ayudar a los demás, ¿no? Y esto se relaciona, creo yo, ¿no? Esta importancia de estar preparados con lo que con lo que les dice Pablo en el verso 29 y 30, ¿no? Dice que él sabe, ¿no? Que después de su partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, dice. Incluso dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, ¿no? Y creo que por eso es importante hacer lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Ir a su palabra y ser instruido
y ser encomendado o encomendarnos siempre a Dios, ¿no? Y a su gracia. Porque Pablo lo comenta aquí, ¿no? O sea, desde ese momento Pablo sabía que esto iba a pasar. Que vendrán gente, ¿no? Y que vendrán gente que hablará cosas que no son ciertas, ¿no? Que querrán, digamos, como que destruir la iglesia o destruir esta obra que Dios está haciendo, ¿no? Y no solo vendrá gente de afuera, sino de gente de la misma, dentro de esta misma iglesia. Vendrá también y hablará cosas perversas, dice. Y creo que por esto es la importancia de ver por uno mismo, ¿no? De instruirse, ¿no? De educarse en todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y lo que realmente a Dios le agrada, ¿no? Y para de esta manera poder ayudar también a los demás, ¿no? Esto me acordaba, ¿no? Que hace algunos días, ¿no? Me compartieron un video, ¿no? De una, pues, que se hacía llamar, una mujer que se hacía llamar pastora, pero que tenía una tendencia o su idea, ¿no? Era, o su pensamiento era que la iglesia podía estar de acuerdo y estar apoyando a todos estos movimientos de la comunidad gay y todo ese aspecto, ¿no? Se incluso buscaba, ¿no? Versículos. Dice que una de las cosas que hicieron era buscar versículos en los que podían ejemplificar que Jesús estaba de acuerdo con estas cosas. Hablaba de un versículo en el cual un centinela pide a Jesús que le ayude a sanar a su siervo porque está mal, ¿no? Y quiere que le ayude, ¿no? Y supuestamente habla de una palabra que se usa ahí en el griego que quiere decir que esta relación que tenían el siervo y el centinela era una relación algo más que de trabajo, digamos así, ¿no? Era una relación más personal, una relación amorosa, ¿no? De pareja. Y creo que esto es a lo que se refiere Pablo, ¿no? Estos movimientos que quieren hacer ver hoy en día cosas que no son ciertas, ¿no? Que no es así como la palabra lo dice, ¿no? Porque si tú investigas y ves esto no es así, esto no es así. Ella comentaba, ¿no? Que al momento de Jesús sanar, él estaba de acuerdo con esta relación cuando esto no es así, ¿no? Esto está completamente alejado de lo que realmente era es lo que Dios quiere, ¿no? Y podemos ir y ver en la palabra y darnos cuenta que eso está completamente alejado, ¿no? Pero creo que por eso es necesario, ¿no? Que estemos siempre preparados, ¿no? Y que encomendarnos a Dios y prepararnos para no caer en estas doctrinas equivocadas, ¿no? Que incluso supuestamente siendo personas creyentes, ¿no? Personas cristianas hacen ver estas cosas que están completamente alejadas de lo que es verdad, ¿no? De lo que la palabra dice que es verdad. Y por eso, ¿no? Creo que es necesario, ¿no? Que nosotros debemos estar hoy en día siempre preparados, ¿no? Como dice su palabra, para toda buena obra y ver por nosotros mismos y por los demás, ¿no? Para estar siempre unidos, ¿no? Como iglesia, como creyentes, ¿no? Y que no caigamos, ¿no? En falsas doctrinas, en mensajes distorsionados que nos pueden llegar a hacer cosas desagradables o decir cosas que son desagradables para el Señor. O incluso peor aún, ¿no? Que estos mensajes o estas doctrinas o estas enseñanzas que quieren acomodarse a lo que el mundo está de acuerdo, ¿no? Esto puede llevar a alejarnos del Señor, ¿no? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? En otras ocasiones yo he comentado que somos privilegiados en este tiempo que vivimos porque realmente no sufrimos de una gran persecución como lo ha hecho Pablo, pero también al mismo tiempo comentaba, ¿no? que al parecer empieza a haber ciertos digamos como esbozos o señales, pequeñas señales de que pareciera que esto puede cambiar
en un tiempo no tan lejano, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, yo creo, con esto, ¿no? Y estar atentos a todas estas cosas y orar al Señor, ¿no? Para que Él nos ayude en estos tiempos, ¿no? Y siempre, ¿no? Y como decía Pablo, encomendarnos a Él, orar a Él, a su palabra, ¿no? Dejemos de buscarlo a Él, ¿no? A su palabra y podernos darnos cuenta, ¿no? Qué es lo que realmente a Él le agrada y qué es lo que es real y qué es lo que Él sí quiere para nuestras vidas y qué es lo que no quiere, ¿no? Meditemos constantemente en ella. Encomendémonos a Él constantemente y estudiemos constantemente su palabra, ¿no? Creo que esto es importante y hay que tenerlo muy, muy en cuenta en este tiempo, ¿no? Y con esto quiero terminar. Esto es lo que podemos ver en esta ocasión. Espero de alguna manera haya sido de bendición y edificante para tu vida lo que hayas escuchado en este momento. Quiero terminar orando y agradeciendo por este tiempo y con eso terminamos. Si gustas, vamos a cerrar nuestros ojos y oramos y agradecemos al Señor. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias porque sabemos, Padre, que tu palabra es buena para instruir, para redarguir, Señor, para corregirnos, Señor, para enseñarnos, Señor, lo que está bien en nuestras vidas, Señor, y lo que tú quieres para nuestras vidas, lo que es correcto, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nosotros, Señor, hasta lo más profundo, Señor, y que a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y que seamos movidos enormemente a ti, Señor, que podamos escucharte, Señor, y que podamos aprender más de ti, Señor, que seamos guiados por ti en todo momento, Señor. No permitas, Padre, que falsos mensajes, mensajes que distorsionan la realidad llegue a nosotros, Señor, y que sigan creciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, Señor, a no pecar contra ti en ningún momento, Señor, y a buscarte siempre a ti, buscar agradarte a ti, Señor, y darte la gloria y la honra solo a ti, Señor. Padre, te lo pedimos en este momento, Señor, y te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con esto terminamos. Dios los bendiga a todos y muchas gracias.